Muy bien. Estamos teniendo, comencé ya el otro domingo, una serie de estudios, cómo tener un corazón para Dios. Ya hemos hablado de cómo está tu corazón, hablamos de la fe, ¿se acuerdan? Hemos tenido esos 2 meses de estudios. Ahora, cómo tener un corazón para Dios. Séneca, el gran filósofo de la antigua Roma, fue acusado justamente de adulterio por la emperatriz Mesalina. El Senado lo sentenció a muerte, pero el emperador Claudio decidió exiliarlo a Córcega, quizás por sospecha que la acusación era falsa. Tal vez ese indulto motivó a la perspectiva ahora de Séneca sobre la gratitud al escribir las siguientes palabras: homicidas, tiranos, ladrones, adúlteros, asaltantes, sacrílegos y traidores siempre habrá. Pero peor que todo eso es el crimen de la ingratitud. Y me hizo pensar, y justamente en esta serie que estamos hablando de cómo tener un corazón para Dios, como hemos cantado hoy día, vamos a comenzar 2 predicaciones, tengo que hacer 2 porque es muy largo, pero 2 predicaciones que están dentro de la misma serie, que es cómo tener un corazón entonces agradecido a Dios. Hasta ahora hemos visto el domingo pasado cómo tener un corazón abierto a la palabra de Dios, un corazón abierto al conocimiento de Dios y un corazón abierto a... ni uno se acuerda, mamma mía, a los propósitos de Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a ver entonces cómo tener un corazón agradecido a Dios. Hoy día vamos a celebrar justamente la Santa Cena, así que es otro motivo de agradecimiento ciertamente a nuestro Señor. ¿Cómo tener un corazón agradecido? Yo creo que es un tema que nos toca a todos. Es un tema muy actual. Siempre es actual, especialmente en esta generación que pienso yo es una generación que le falta agradecimiento. Y tenemos que cambiar esa actitud, porque cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos allí, descubrimos allí que es sumamente importante el ser agradecidos a Dios, el tener un corazón entonces para Dios. Cuando nos vamos a 1 Corintios, capítulo 14, vayan buscando ahí. Si bien este capítulo nos habla de los dones espirituales, como el 12, el 14, pero sobre todo habla acá del tema del don de lenguas, en medio de lo que nos dice acá, de eso, nos dice que la razón también de hablar de una manera clara, una manera entendible, es que si alguien oye las acciones de gracia nuestra, entonces, si no oye lo que nosotros decimos claramente, ¿cómo van a entender? ¿Cómo van a decir amén a eso? Dice, ¿cómo podrán decir amén a tu acción de gracias? Y entonces lo tienen allí en la pantalla. Dice 1 Corintios 14, 16 al 17, porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y es muy importante este versículo porque nos revela, aparte de eso, nos revela algo fundamental de las reuniones que tenía la iglesia primitiva. Y algo fundamental es que ellos daban siempre gracias a Dios. Una razón por la cual se reunían cada día era con el propósito de dar gracias a Dios. El agradecimiento era parte fundamental de la adoración de la iglesia primitiva, parte de lo que era esencia, la esencia misma del culto. Compartían la palabra, generalmente se leían salmos, daban entonces motivos de agradecimiento, lo que Dios había hecho en su vida, teniendo como siempre centro la palabra y la persona de Cristo. Y es interesante entonces que la gratitud es algo que nosotros les enseñamos desde chiquitos a los chicos nuestros, ¿cierto? Los pibes. Desde que son chiquititos, lo primero que les enseñamos, ¿qué es lo que es? A decir gracias y a decir por favor. Cuando reciben algo, ¿qué tenés que decir? Gracias.
¿cierto? Y ahí está. Y después, si piden algo, bueno, decirle, por supuesto, ese por favor. Es decir, que de esa manera vamos enseñando a nuestros hijos a irse relacionando con las demás personas. Lo cierto es que le enseñamos de chiquito, pero después, al pasar el tiempo, nuestro corazón se va llenando, al pasar los años, a lo largo de los años, de necesidades, de cosas que no alcanzamos, de insatisfacciones, de que no tengo, de que no puedo, de que no soy. Y entonces la palabra de gratitud se desfigura. Queda solo una palabra muy formal que usamos de vez en cuando y solo, no lo tome mal, pero solo lo hacemos como un cumplido barato y sin sentido. Porque muchas veces decimos gracias, pero ni siquiera lo sentimos. Entonces la esencia de la vida cristiana y la esencia del corazón del creyente debería ser un corazón lleno de gratitud, la gratitud. Y gratitud involucra mucho más, y va más allá de simplemente las dádivas que Dios nos da a nosotros. Incluye también gracias por los momentos malos. Incluye gracias también por los momentos difíciles. Incluye dar gracias también por los momentos de prueba que Dios a veces permite en cada una de nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses. Yo sé que esto se le vino a la mente rápido. Capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y acá el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: dad gracias en todo porque esta es la voluntad. Vaya escuchando esas palabras. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El texto acá nos da una orden y la orden es muy clara. Dar gracias en todo. Si miramos el contexto de lo que el apóstol llega ahí, Pablo acá exhorta a los oyentes de una manera muy simple, de una manera muy clara, sin ni siquiera un gran discurso y muchas palabras, de una manera breve. Él nos enseña cuál es la clave de todo creyente, cuál es la clave de la vida tuya y la mía, cuáles los puntos para tener nosotros éxito en eso. Fíjense en versículo 16. Dice, estad siempre gozosos. Diría el gallego gozosos. ¿Ok? ¿Me entienden? Y la otra dice, versículo 17, orad sin cesar. Son 3 versículos. 3 versículos, hermanos queridos. Mira, te dice allí, estar siempre gozosos, orando siempre, dando gracias a Dios. ¿Sabes? Con esos 3, pásalo por el filtro de esos 3 tu vida y dime qué tal creyente eres delante del Señor. 3 puntos que Dios nos manda, es una orden: estar siempre gozosos, orar sin cesar y también, entonces nos dice acá, ¿cierto? Se me fue, de dar gracias a Dios en todo. ¿Eres una persona con gozo? ¿Eres una persona que está siempre en comunión con Dios? ¿Eres una persona agradecida a Dios? Y es algo en que muchas veces todos anhelamos, ¿saben? El ser, por ejemplo, el gozo. Hay personas que confunden lo que es el gozo con la alegría. Son 2 cosas diferentes. Y hay Biblias, porque estoy haciendo con unos hermanos un discipulado los días martes, y ellos en la Biblia nunca le aparece la palabra gozo, siempre aparece la palabra alegría. Son 2 cosas diferentes. El gozo es algo que todos anhelamos, pero muy a menudo puede ser difícil de alcanzar. Experimentar el gozo debe ser parte de la vida del creyente. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahí está, gozo. Es parte del creyente, es el fruto del Espíritu producido en Dios, en nosotros, y es parte de la voluntad de Dios para con nosotros. Sabemos que incluso los más maduros, grandes hombres de Dios, tuvieron problemas con el gozo. Bueno, ¿se acuerdan de David? Devuélveme el gozo de tu salvación, le dice. Estaba tan mal
con el pecado que había cometido, que se estaba secando sus huesos y dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando hablamos de Job 3.11, no está allí, pero Job 3.11, dice, él en palabra suya dice, quisiera no haber nacido, había perdido el gozo. ¿Se acuerdan el profeta Elías? Elías había vencido 450 profetas del Baal. Querían probar quién era el Dios verdadero. Y pusieron entonces un altar. Pusieron leña y le echaron de todo allí, ¿cierto? Dijeron, bueno, ahora oren ustedes. Pídanle a su Dios. Y no pasó nada, indudablemente no pasó nada. Pero cuando Elías oró, y por más que habían mojado unas cuantas veces ese que corría el agua, dice que se prendió fuego. Y entonces Elías, después que había tenido semejante éxito y haber degollado 450 profetas del Baal, dice que porque una mujer lo amenazó, salió corriendo, ¿no? Al desierto. Y él decía allí que le quitara la vida a Dios. Un personaje tan bueno como Elías, un hombre de Dios como Elías, como David, como Job y como tantos otros, perdieron el gozo en un momento de su vida. Ahora me preguntaba a sí mismo, si estos grandes hombres de Dios perdieron el gozo, ¿cómo hago yo entonces para tener un gozo constante? Porque acá dice estar siempre gozoso, es lo que nos dice la palabra. Y lo primero que tenemos que reconocer es que el gozo es un regalo de Dios. La palabra ahí en el griego viene diciendo chara. Esa es C-H-A-R-A, chara. Y que está estrechamente relacionada con la otra palabra que es charis, que significa gracia. Así que el gozo es una gracia de Dios. El gozo es tanto un don de Dios, es un regalo de Dios. El gozo viene cuando nosotros somos conscientes, entonces, de la gracia de Dios y disfrutamos del favor del Señor. Ahora, con eso en mente, es evidente que una manera de experimentar ese gozo es enfocarse entonces en Dios. Es enfocarnos en Dios. En lugar de meditar y estarnos enfocando entonces en las dificultades, en vez de estar pensando tanto en lo que en la circunstancia, nos tenemos que contentar, meditar entonces en Dios. Ahora, eso no quiere decir que neguemos, ¿cierto?, las cosas malas que nos suceden, por supuesto que no. Pero sigamos el ejemplo de los salmistas. Ahí los salmistas los vemos que derramaban su corazón a Dios. Y podemos decir, ¿cierto?, tenemos problemas, pero tenemos un Dios que se hace cargo de los problemas. Tenemos un Dios que no nos deja solos. Tenemos un Dios que no nos abandona. Y entonces cuando nos sometemos a Él, recordamos, ¿cierto?, a quién es Él y lo que Él hace por nosotros. ¿Se acuerdan ese dicho que dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios? Eso es lo que nos habla acá del gozo, recordando quién es, quién es Dios en nuestra vida. Así que el gozo no depende de las circunstancias externas. Por eso es lo que confunden con felicidad. Felicidad es justamente eso. Me regalan algo, estoy feliz, pero se acabó eso y se acabó la felicidad. El gozo permanece porque tiene que ver con mi relación con Dios. Y el gozo no depende de las circunstancias, sino de mi relación con Dios. De reconocer que lo que Dios permite en mi vida, por fe lo acepto de que es su voluntad. Y su voluntad es buena. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y si Dios permite algo en tu vida, es porque tiene un propósito. Dios no se le escapan las cosas. Nos dice ahí Romanos capítulo 8, 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas, escuche, todas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Voy a hacer un paréntesis. Después de esta serie voy a predicar de la importancia que tiene el decir amén cuando usted está de acuerdo a lo que la palabra se presenta. Y no estar dormido, diga amén, no diga amén como alguno que escuché por allí. Decía, y se van para el infierno, amén. ¿Qué es lo que es eso? No se trata de decir el amén tonto.
pero sí se trata de estar concentrado en la palabra y decir amén cuando corresponde. Estoy de acuerdo con eso. Así sea, Señor. Amén. Ahora sí me gustó. Muy bien. Regresemos entonces a Tesalonicenses. Y primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos, hay dos palabritas allí. Dos palabritas que te van a bendecir la vida siempre o te van a complicar la vida si tú no entiendes de qué se trata. ¿Cuáles son esas dos palabritas? Dice en todo. En todo. Tú puedes estar muy agradecido por lo que tienes y ciertamente le damos gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios cuando pasamos momentos lindos en la vida. Pero cuando las cosas no salen como uno quiere, ahí la cosa cambia. Pero acá dice en todo. Cuando viene la prueba que tú no esperabas, dice dar gracias en todo. Cuando te falla un hermano, te falla un ser querido, te falla tu cónyuge o tus padres, dice dar gracias en todo. Cuando pasa un accidente o una enfermedad, dice dad gracias en todo. Ahora, es difícil ser agradecido en momentos de dolor. Es difícil ser agradecido en momentos de prueba. Pero acá dice en todo tiempo demos gracias a Dios. Cuando la vida no es lo que esperabas y aparece esa frase entonces en todo, es una seria complicación. Ahora, escúchame bien lo que te digo. Es una seria complicación si tú no entiendes todo lo que implica esa palabra en todo. Por eso es tan importante entender. El texto original nos habla ahí de no excepciones. Cuando dice en todo, no excepciones. Nos dice el texto no excusas, que no hay nada fuera de esos parámetros. Siempre tenemos que dar gracias en todo. Es lo que nos dice acá. Ahora, hay una pequeña frase en esas dos palabritas, en el texto original, que significa una conexión, o como vendría siendo en conexión. Es decir, en cada cosa de la vida, dar gracias. No importa lo que pueda hacer, siempre en conexión, da gracias. Obviamente, no vamos a dar gracias por el pecado, ¿se entiende? No voy a dar gracias por la consecuencia del pecado. No voy a decir, ay, gracias Señor, me mandaste tal y tal cosa. No, eso es consecuencia de pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero acá Pablo está diciendo, no importa lo que pase en tu vida, siempre sé agradecido. No importa la circunstancia, sé agradecido. No importan las luchas, sé agradecido. No importa las vicisitudes y las pruebas, sé agradecido y dar gracias en todo. Ahora, no importa la situación en que nos hallamos, la razón acá nos dice es agradecer a Dios en todo. Y este agradecimiento no está basado en la circunstancia, está basado en la persona de Dios, en la misma persona de Dios. Y es un agradecimiento directamente a Dios. Miren lo que dice ahí, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Durante las pruebas, durante las dificultades, es la voluntad de Dios es que tú des gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por la prueba justamente es su voluntad. ¿Para qué? Para que te lleve a una actitud de dar gracias. La prueba es un medio que Dios utiliza en su voluntad para moldearte y para que des gracias. En el fondo, la voluntad de Dios no es que tú sufras. Dios no te quiere ver sufrir, sino para que el sufrimiento te acerque a Él. De tal manera que nunca, tal vez estás sufriendo algo y nunca antes había experimentado tanta cercanía a Dios, sino a través de ese sufrimiento. Nunca habías conocido tanto a Dios, sino hasta ese momento. ¿Recuerdan? Hablando del mismo Job. Job era un hombre perfecto, dice la Biblia. Job era un hombre que caminaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Dios dice, a pesar de que todo andaba muy bien, a pesar de que tenía plata, tenía hijos, tenía todo, un día perdió todo Job. Y cuando él experimentó ese dolor que lo acercó más a Dios,
Él dice esa frase que es espectacular. Antes, ¿qué cosa? De oído te había, de oídas te había oído. Mas ahora, después del sufrimiento, después que no entendí por qué te llevaste a mis hijos, no entendí por qué me dejaste en la pobreza, no entendí por qué perdí la salud, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. No olvides que hemos sido creados por Dios y tenemos que agradecerle a Dios. Dice San Agustín ha dicho que el alma del hombre no hallará descanso fuera de Dios y que nuestra alma no encuentra más reposo y sosiego y satisfacción que en Dios. Lo dice claro. Por eso el corazón de Dios es movido, sabiendo que nosotros necesitamos de Él. Y Dios nos manda a veces esas pruebas. Miren, vayan conmigo a Proverbios 17. Proverbios 17, versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Ahí lo tienen en la pantalla. ¿Lo tienen o no? ¿No? ¿No está? Muy bien, busquen la Biblia entonces, eso es lo que él tenía. Proverbios 17, 10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Y como realmente nosotros muchas veces somos un poquito necios delante del Señor, necesitamos muchas veces esos problemas en la vida. Necesitamos esas pruebas en la vida para recordarnos y acercarnos también más a Dios, para ver su voluntad. Y entonces por eso es que nos dice, nos insta y nos exhorta a ser agradecidos. Ahora, observen de nuevo el versículo 18. Dice, para con vosotros en Cristo Jesús, dice 1 Tesalonicenses. Para con vosotros en Cristo Jesús. Pablo siempre va a decir en Cristo, siempre en Cristo era una nueva criatura. En Cristo, hemos sido creados para buenas obras. Siempre nos dice en Cristo. Y esa palabrita en es enfático. O sea que la gratitud en todas las cosas están porque está en Cristo. Estamos en Cristo. Porque cuando conoces a Cristo, la perspectiva entonces de la vida cambia. Las cosas terribles de tu pasado cambian. No cambia el pasado, ojo con esto, pero la perspectiva cambia de lo que estás viviendo. No cambian las circunstancias que estás viviendo, pero en Cristo ahora las circunstancias tienen una razón. En Cristo ahora tiene un propósito las cosas que estás viviendo. Ahora no estoy diciendo que es lindo el dolor, no me malentienda, las pruebas, el sufrimiento. Estoy diciendo que debemos vivir agradecidos a Dios cuando nos hace pasar por esas pruebas, cuando nos hace pasar por ese dolor, cuando nos hace pasar por esas circunstancias que no nos gusta. Y tengo obligatoriamente, tengo que mirar para allá. Ahora nadie va a entender hasta que no diga las palabras, y los de la familia entienden. Dice el mismo Santiago, sabiendo que la prueba, ¿qué dice? Produce, ¿te das cuenta por qué miro para allá? Produce paciencia. Eso es, más, dice, si quieren búsquenlo ahí en Santiago capítulo 1. No lo tienen en la pantalla, Santiago capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 3 al 4. Santiago 1, versículo 3 al 4. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así, Santiago 1, 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios te hace pasar por pruebas y eso produce en ti una bendición, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Pero de dónde viene todo eso? De las pruebas. ¿Te das cuenta? De las pruebas. Por eso es que Pablo nos anima, Pablo nos exhorta, queridos hermanos, a dar gracias a Dios en todo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21, también yo sé que lo conocen muy bien. Efesios 5, 18 al 21, lo tienen allí en pantalla. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. No te dejes dominar y dirigir por el alcohol.
Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después sigue sometido unos a otros en el temor de Dios. Ahora, observen que acá hay un resultado muy claro. Si lo que vimos en 1 Tesalonicenses 5 era una orden muy clara, dar gracias en todo, estos versículos dan un resultado muy claro. Cuando una persona vive en el Espíritu y vive por el Espíritu y está llena del Espíritu, eso es lo que nos dice acá. El día que te convertiste, el día que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu vino a ti. Ahora el Espíritu mora en ti. ¿Y para qué vino? Bueno, para ayudarte en la vida. El Espíritu vino para transformarte, para que seas más como Cristo. El Espíritu está allí para revelarnos la palabra de Dios y mostrarnos a Cristo. Él está allí y debe uno de vivir entonces esa plenitud en el Espíritu, en tu vida. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, vamos como acorralando el Espíritu en algún rincón del alma y muy ocupados tal vez por nuestros estudios, por nuestro trabajo, por nuestros deseos personales, perdemos los resultados entonces de lo que nos dice acá el apóstol, que es la plenitud del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Un hombre espiritual, una mujer espiritual es la que tiene gozo. Aquel que dice que va cantando, se va gozando, y dentro de esas tres cosas que figuran es una persona que es sumamente agradecida. Por eso dice, dad gracias por todo al Dios y Padre. ¿Sabe lo que el Espíritu de Dios hace? Bueno, ahí lo tienen en 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, versículo 5. Dice 2 Corintios 10, versículo 5, y más que nada en la última parte, pero voy a leerle todo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero esta última parte me interesa. Dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. El Espíritu te va a llevar todos los pensamientos y llevando a los esclavos a obedecer a Cristo. Y pensamos acá, ¿cuántas veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Tenemos pensamientos torcidos, ¿no? ¿Por qué tengo que sufrir? Bueno, ¿sabes por qué? Porque muchas veces, en lugar de concentrarnos en lo que nos falta, debemos de pensar en todas las cosas que nosotros tenemos. Todo lo verdadero. Tenemos que pensar, como dice Filipenses 4:8, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, o si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice allí. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto no quiere decir que vamos a ignorar la falsedad o la injusticia, la maldad y la imperfección. Sin embargo, no debemos detenerlo en lo negativo. No te quedes ahí concentrado, anclado en lo negativo. El Espíritu dice que te lleva a toda obediencia del Señor en la medida que tú permitas, ¿cierto? Que tus pensamientos estén en el Señor. Y una persona que se entrega al Señor, una persona que se humilla delante del Señor y se somete al Señor, es una persona que está llena de gozo, una persona que tiene un cántico especial, un corazón agradecido. Ahora mi pregunta, ¿eres una persona realmente agradecida a Dios? ¿O eres alguien que siempre se queja? ¿O alguien que siempre critica? Ponte a pensar eso. Si eres alguien así, si eres una persona que siempre critica y siempre se queja, déjame decirte que tienes un serio problema, indudablemente. Y no es un problema nada más que le caes mal a la persona, a la gente, porque creo que toda persona que critica y siempre anda hablando mal, indudablemente le va a caer mal a las personas que lo rodean, ¿cierto? Nadie lo quiere eso. Al menos yo no quiero ese tipo de personas. Pero qué triste es ver personas que todo lo que ven, todo lo ven problemas. Problemas por todos lados. Pero si eres así, tienes un problema muy profundo que en esta tarde justamente nos vamos a considerar algunas verdades y que te van a ayudar a ser una persona agradecida. Agradecida. Ahora, yo no me quiero explayar mucho con esto porque es parte de lo que viene
el sermón la otra semana, ¿cierto? Después de la conferencia. Pero una de las cosas que tenemos que ver acá es que nos tenemos que concentrar más en Dios que en las cosas que Dios nos da. Quiero que pienses en eso. Nos tenemos que concentrar más que en las dádivas, en el que nos da, en el dador de las dádivas. Y ese es el problema. Muchas veces nos concentramos, ¿cierto?, en lo que tengo o no tengo, pero nos olvidamos de mi relación con Dios, que es lo principal. Ahí es donde viene el gozo, porque el gozo es el fruto del Espíritu justamente. Ahora, tengo que seguir con esto. Lo primero que nos da es la orden clara, dar gracias en todo. El resultado es claro. Una vida que es controlada por el Espíritu es una vida que es agradecida. Pero ahora vamos al tercer punto, y yo les pido que abran su Biblia entonces en Lucas 17. Esto también es bien conocido. Lucas 17. Y está el Señor Jesucristo, está mencionando algo que pasó. Esta es una historia que nos hace realmente pensar a nosotros. Lucas 17. ¿Cómo estamos delante del Señor? Esta es una historia que nos hace pensar cuál es mi actitud. Pero también me hace pensar en temas de porcentaje, ¿sabe? En temas de porcentaje. En la gratitud, en tan poco porcentaje del pueblo de Dios da gracias al Señor. ¿Lo tienen Lucas 17? Dice versículo 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y aclara, y este era samaritano. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora acá, lo primero lo que veo acá, algo realmente sorprendente que me llama y es preocupante, que el porcentaje de aquellos que dieron gracias, solamente 1 de 10, es decir, el 10% nada más. Ahora observen todo el pasaje, que los leprosos dice que estaban de lejos, ¿cierto? Buscando el poder del Señor, estaban lejos porque eran personas despreciadas, nadie se les quería acercar a los leprosos, porque los mismos maestros, los sacerdotes, las mismas familias muchas veces lo insultaban, muchas veces lo apedreaban, ¿cierto? Para que estuvieran lejos. Pero ellos algo habían escuchado del Señor Jesucristo. Sabían que Él podía sanarles. Así que acá dice el versículo que desde lejos ellos se pararon y alzaron la voz diciendo: ten misericordia de nosotros. ¿Saben? El gran problema comienza justamente cuando tu corazón hace lo que estas personas hicieron. Aceptan lo que Jesús podía hacer, pero no aceptaron lo que Jesús era o lo que Jesús es, mejor dicho. Aceptan lo que Dios les puede dar, pero no aceptan realmente la persona de Dios. Y vivimos en relación con lo que Dios nos puede dar, pero no es con lo que Dios realmente es. Dios puede darte todas las cosas. Dios puede darte un hogar perfecto. Dios puede darte el novio perfecto si lo andas buscando. Dios te puede dar dinero, por supuesto. Dios te puede dar todo. Pero el asunto no es lo que Él te pueda dar. Se pusieron contentos algunos cuando dije el novio perfecto. No es lo que Dios te pueda dar, sino lo que Dios es. Una vez más, no se trata, Él es el dador. Tenemos que concentrarnos en el dador y no en la dádiva, en la relación con Dios. Es la clave de todas las cosas, no lo que Dios te da. Observen que todos recibieron la limpieza, pero solo uno dice acá que volvió. Todos fueron sanados, pero solo uno regresó. Y cuando el Señor le dijo que fueran a presentarse al sacerdote,
de acuerdo a la ley, eso es lo que nos dice Levíticos, comenzaron entonces el camino y fueron limpiados. La obediencia es un acto de fe, ¿saben? La obediencia es un acto de fe y le trajo enseguida, dice, la limpieza. Ahora imagínate un instante esto. Los leprosos eran personas que eran despreciados, como les dije, por el estado de salud que tenían. La lepra era tan horrible y tan infecciosa, todavía existe en algunos países del tercer mundo, todavía hay, creo que en India todavía hay lugares donde hay mucha lepra y los llevan fuera de la ciudad. Pero el leproso tenía que dejar su casa, tenía que dejar su familia, tenía que vivir en un refugio, a veces vivían en las cuevas, bien apartados, sin contacto con las personas, totalmente solos, abandonados. Quiero que vayas pensando en todo esto. Vivían en una extrema soledad, en una miseria absoluta, eran como vagabundos, ¿cierto? Aparte del dolor que les causaba eso, y el olor, porque se les podría la carne, y se les iba cayendo a pedazos, encima tenían que esconderse, y cuando venía alguna persona por allí cerca, nos dice que tenían que decir inmundo, inmundo, para que no se acercaran a ellos. Es decir, estamos hablando de un desastre humano, realmente la condición que nos está mostrando acá. Ahora, nos dice Lucas que ellos fueron sanados, que fueron limpios. Ahora, imagínense, a mí me sorprende porque dice, ¿se imaginan? Iban estos leprosos que se les estaban cayendo los dedos porque se estaban pudriendo, estaban re mal, y de repente empezó a sanarse. Iban caminando y de repente el dedo que te faltaba se empezó a formar. Y de repente se curó todo eso. Tiene que haber sido maravilloso. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante una cosa así? ¿Cómo reaccionaríamos realmente con acción de gracias? ¿No estaríamos maravillados? ¿Qué harías tú si Dios te permite una cosa así o una circunstancia tal y Dios te hace un milagro de tal manera? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué harías? ¿Sabes? Yo pienso que desbordaríamos de alegría, de gozo, ¿cierto? Y lo primero que queríamos es darle gracias a Dios. Pero resulta que acá estos hombres estaban contentos, estaban felices, pero solo uno de ellos dijo, yo voy a darle gracias porque esto no es mío, esto es de Él. Esto no es de algo que yo merezca, es algo que Él hizo en mí. Y entonces nos dice acá el versículo 16, y se postró rostro en tierra a sus pies. Ahora, observa la actitud. No solo fue y dijo, gracias Señor, gracias porque me curaste. Dice ahí, y se postró rostro en tierra a sus pies. Y esta es una clara referencia de una actitud de humillación, de agradecimiento. No solo agradecer en la posición que me pone, ¿cierto?, decir, bueno, gracias, sino en la posición de humildad también, como mostró este hombre. Es una posición de decirle, Señor, tú eres Dios. Yo me humillo, yo sé que no merezco nada, pero yo sé que tú me das todo. Porque tú eres el Dios misericordioso, porque tú eres el Dios de la gracia y del amor. Ahora, hay un problema con las actitudes de la vida. Y ¿sabe? Es un problema con las actitudes, no con los actos. Quiero que me entienda bien esto. ¿Cuántas veces viene alguien y te pide perdón? Te fallaron, te piden perdón y vos sentís dentro tuyo que ese perdón es más de acá para afuera que de acá para adentro, ¿no? Y sabés que dijo, perdóname porque te tenía que pedir perdón, nada más. ¿Cierto? ¿Cuántas veces hay una acción de gracia justamente de esa manera? Lo decimos de acá para afuera, pero por dentro no lo sentimos. No lo sentimos. Hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes dan gracias por los alimentos? Alguna práctica fácil. Y nos ponemos y gracias, Señor, por los alimentos en el nombre de Cristo, amén. ¿Eso es una acción de gracias? ¿Te das cuenta que estamos en la misma posición? Decimos de acá para afuera, pero realmente nuestro corazón se vuelca, se humilla delante del Señor, sabiendo que el plato de comida que está allí no es que tú te lo merezcas. Pero yo he trabajado, mira el sudor.
No, querido, es Dios quien te provee eso. Es tan fácil cortarle el chorro al aire, como digo yo, y que Dios te cierre la nariz y se acabó los pulmones. ¿Y de dónde vas a sacar después aire? Pero es reconocer eso. Si hay algo que trabajo todos los días en mi vida, en una manera personal, le digo, es justamente el tratar de ser agradecido con Dios. Y no solamente con Dios, sino también con ustedes. Porque sé que todos nosotros necesitamos de las demás personas. Y es hermoso cuando uno recibe también y es bendecido por las cosas que las otras personas hacen. Pero ¿damos gracias a Dios por eso? ¿Sabe algo que estoy trabajando mucho en eso? Dar gracias y decir gracias, hermano, porque Dios te usó para bendecir mi vida. Gracias, hermano, por tal y tal cosa. Nosotros recibimos y somos una máquina de recibir, pero no damos gracias nunca. No quiero incomodarlos, pero qué desagradecidos que somos, ¿no? Con Dios fundamentalmente, pero con la familia también. Marido, ¿cuántas veces le das gracias a tu esposa por la comida que te hace? O lo que hace por ti. Lo mismo, esposa, ¿cuánto das gracias a tu marido? ¿Cuánto le damos gracias a los ujieres? Bueno, algo se me viene a la mente ahora. ¿Cuándo le damos gracias a los ujieres? Sí, gracias por el servicio que nos dan. ¿Cuánto le damos gracias a los maestros de la escuela dominical? ¿Saben? Estoy haciendo referencia justamente porque empezamos el año y se me viene ahora. ¿Cuándo le damos gracias y decimos, che, gracias? Bueno, no hace falta que le diga, che. Pueden decir lo que ustedes quieran. Gracias. Gracias porque te estás preparando para educar a mi hijo. Gracias porque tomas tiempo para Dios y que Dios te hable y le enseñe. ¿Cuándo le damos gracias a eso? Es para pensar. ¿Saben? Muchas veces hacemos eso con Dios, Y yo creo que estos 2 años que han pasado nos han servido para ver que cuando Dios dice, te falta el aire, te voy a cortar un poquito de aire y los pulmones no fallan, ¿qué hacemos? ¿Te das cuenta que hay que darle gracias a Dios en todo? Si estamos acá, démosle gracias a Dios porque podés mirarme. No por lo que yo soy, perdón. Porque van a decir, qué agrandado. No, pero que podemos ver, que podemos sentir, que tenemos un asiento. Dar gracias a Dios porque tenés sangre. Miren, el martes fue que tuve que ir al hospital. Nereida fue el lunes, yo fui el martes y me hicieron el cateterismo. Eso para ver si estaban bloqueadas yo digo, a mi idioma de constructor, a ver si estaban las cañerías tapadas. Gracias a Dios estaban bien, el corazón estaba bien. Pero una de las cosas que yo le daba, y estaba tan relajado yo ahí, porque sabía, digo, está en la mano del Señor. Pero estaba tranquilo, porque digo, gracias Señor. Gracias porque veía muchas personas hacerse eso. Y unos estaban bien embromados, como decimos, de salud. Pero gracias Señor porque, y lo dije el miércoles, gracias Señor porque vivo en un país que es una bendición vivir en este país. Gracias Señor porque cuando me llevaron a la sala de operaciones ahí, o a la zona esa quirúrgica, yo miraba, claro, a mí me encanta todo eso, miraba las luces, miraba los purificadores de aire, miraba todos los instrumentos. Tienen una computadora a mis pies que era más o menos del tamaño de la pantalla, donde salían todos los datos. Yo decía, gracias Señor, porque no estoy en un país donde faltan cosas. Muchos de nuestros países no tienen ni siquiera nada en los hospitales. ¿Damos gracias a Dios realmente por todo eso? Gracias porque vivimos en un país bendecido, pero aprovechemos y seamos bendición a aquellos que les falta entonces. Porque por gracia recibiste, da de gracia, dice el Señor. Así que este hombre, lo que vemos acá, no fue y simplemente dijo, bueno, voy a cumplir con el trámite de dar gracias a Dios y listo. No, dice ahí que fue y se postró en tierra. Es la expresión de que él se humilló. Entonces, en una actitud de humildad, él reveló lo que realmente había en su corazón. ¿Sabes? La semilla del desánimo nunca va a prosperar en un corazón agradecido. Jamás. Algunos de los teólogos dicen que el peor de los pecados, y está mal decir porque no hay pecados peores ni mejores, son todos malos, son todo un desastre, es terrible. Pero él dice que el peor de los pecados es justamente un corazón que no agradece.
Porque un corazón que no agradece es un corazón que no reconoce. No reconoce lo que recibimos de Dios. Ahora, observen lo último acá y ya voy terminando. Den gracias por eso también. Dice en el versículo 16 que era samaritano. ¿Se dieron cuenta? Dice que era samaritano. Ahora, no, perdóname. La gratitud no puede venir de un cualquiera. Tiene que venir de los judíos. De nosotros somos el pueblo de Dios. Acá dice que simplemente vino de un samaritano. ¿Y sabe lo que me hace pensar entre tantas otras cosas? Que tenemos que tener cuidado porque por ahí pensamos que porque venimos a la iglesia todos los domingos soy agradecido a Dios, cumplo con Dios. Bueno, estás cayendo en religiosidad, si es eso, no en una relación con el Señor. Porque era samaritano, no encajaba en el cuadro, no encajaba en la mente. Pero el Señor siempre está buscando corazones agradecidos, siempre, sin importarle lo demás. Él está mirando el corazón y el motivo de ese hombre, que tenía una profunda necesidad, gratitud. Ahora, tengo que terminar. Observen acá que, entonces, para hacer un recuento de lo que vimos. Y esta es la primera parte del sermón. Acuérdense que el otro domingo tenemos la segunda. Pero acá, lo primero, una orden clara. Dar gracias en todo, nos dice. Lo segundo, el resultado es claro. Y tercero, el ejemplo es claro. Así que el domingo que viene vamos a concluir, o sea, el otro, después de la conferencia, vamos a dar respuesta a dos preguntas nada más. Dos preguntas. La primera, ¿por qué no agradecemos o por qué nos cuesta tanto agradecer a Dios? Y la segunda, ¿qué motivos y razones habría para agradecer a Dios? Y ya tenemos también ahí bastante material para hablar. Hermano querido, ¿eres agradecido a Dios? ¿Reconoce las dádivas de Dios? Porque, ¿sabes? El ser agradecido a Dios dice que es la voluntad de Dios. Y si no somos agradecidos, estamos fallando. Tenemos más que motivos suficientes para dar gracias a Dios. Lo que vamos a celebrar en unos instantes es justamente dar gracias a Dios, porque si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, nosotros, ¿qué sería de mí, no? Dice la canción. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese sido Cristo que murió allí en la cruz? Considéralo. Dar gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad del Padre. Padre Celestial, gracias. Realmente, Señor, no alcanzan las palabras para decirte gracias por todo lo que haces. Gracias porque nos escogiste. Gracias porque somos tus hijos. Gracias, Señor, porque ahora no estamos solos. Gracias porque tú estás en nosotros. Gracias porque tu Espíritu nos habla, tu Espíritu nos enseña, tu Espíritu, Señor, nos exhorta, tu Espíritu nos anima. Gracias porque ahora somos el templo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque ahora podemos ser la luz en este mundo de tinieblas. Gracias a Dios porque entendemos. Gracias, Padre, porque entendemos que los problemas, las vicisitudes, los inconvenientes, las enfermedades y todo lo que nosotros podamos pasar, sabemos por tu palabra que es para bien nuestro, que tú tienes un propósito en todo. Y ese propósito es para bendición nuestra, para que crezcamos, para que nos parezcamos más a Cristo. Gracias, Padre, por esta familia que tenemos en Cristo. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por los jóvenes, por los niños. Gracias, Señor, porque todos compartimos aquí esa misma esperanza de que un día vamos a estar contigo para siempre, jamás. Pero gracias, Señor, también por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque en Cristo nos perdonas cada uno de nuestros pecados. Y Padre, yo te pido en este momento, humildemente, que si hay alguna persona que aún no te ha recibido, que entienda que hay un solo camino para llegar a ti y es Cristo. Y te damos gracias por ese camino, por la verdad y por la vida, que es Cristo Jesús. Gracias porque un día tocaste nuestro corazón, quitaste las vendas de nuestros ojos y pudimos ver con claridad que es solamente a través de Cristo que podemos tener esa hermosa relación contigo. Yo te suplico que si hay alguien, toques esos corazones, Señor. Y a nosotros danos un corazón agradecido.
que empecemos ya no a mirar las cosas que nos rodean, las circunstancias, los problemas, sino que te miremos a ti, Señor, que te busquemos a ti, que te amemos a ti. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo ahora que vamos a celebrar la Santa Cena. Pedimos tu bendición, agradecidos siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.